Gracias, Profesor gracias Godoy, por todo. Estoy acá ¿cómo, por una invitación de mi amigo, mi hermano Jorge, así que y con gusto compartiré estos minutos con ustedes. excelente profesor, muchas gracias por su compañía. Buenas noches con todos. Byron, Saludos, Byron. ¿Qué dice, ¿Cómo va, profesor? Byron? Profesor Centeno, buenas noches. ¿cómo estás, Byron, Hola, querido? Byron. ¿Cómo Hola, Byron. están? Buenos días, doctor Gadea. Saludos, Anastasio. Byron. Saludos, buenas noches con todos. Robson, amigo. Doctor Fidelito, buenas noches. Bueno, doctora Pía, qué Piedad, buenas gusto. noches. Hola, Byron, qué Byron, gusto. buenas noches. ¿Cómo Saludos a está? todos. Hola, doctora Piedad. Buenas noches. Hola, Franly, ¿cómo está? Qué gusto volver a vernos. Gusto verle. Gracias. Igual. Hola, doctora Curio, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Solórzano, buenas noches. Qué gusto. Un gusto también. Saludos por allá en Ambato, ¿no? Acá está que llueve, pero durísimo acá en Guayaquil. Sí, me imagino. Acá ha llovido, pero no tanto como se ve por esa zona. Bueno, bueno, pues, está bien. Tenemos que todo mejore, ¿no? Está feo. Sí. Qué gusto contar con usted. ¿Cómo? Es un gusto contar con ustedes en esta reunión. Ah, no, sí, claro, encantado. Si es para apoyar siempre lo que tenga que hacer con charlas y tenga que ser con academia, encantado, voy a apoyar, sí. Perfecto, muchas gracias. De nada. Recording in progress. Creo que pasaron 5 minutos. Byron, ¿quieres? Doctor Sí, lo que Centeno. ustedes digan. Yo creo que podríamos comenzar. Sí, no habría ningún problema. Luego vamos. Claro. Perfecto. A todos, buenas noches. Es un gran placer estar aquí.
aqui com vocês. Eu sou Robson Amorim, estou como o presidente do capítulo de cuidados de trauma e cuidados intensivos. E com muita honra que nós vamos começar as atividades desse departamento. Hoy nos tenemos Dr. Piedad Acurio, que va a moderar la sesión con excelentes expositores y nosotros, por supuesto, nosotros vamos a aprender mucho esta noche. Muchas gracias por la presencia de todos. Piedad. Gracias, doctor Roberto Amorín. Buenas noches nuevamente al doctor Centeno y a toda la directiva, a los organizadores del evento y también a los coordinadores de capítulo. Buenas noches a todos. Es un enorme placer para el capítulo de trauma y de cuidados intensivos de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía dar inicio a la primera de una serie de sesiones en donde nos enfocaremos en temas actualizados e importantes para el abordaje del paciente con traumatismo craneoencefálico. Para ello tenemos como invitados a profesores expertos de la región y esperamos también contar con su importante participación a través de preguntas y comentarios. El traumatismo craneoencefálico es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial, como todos sabemos. Su impacto se intensifica en regiones como la nuestra, América Latina, donde la tasa de casos supera los 300 por cada 100.000 habitantes. Este tipo de lesiones desencadena una compleja cascada de procesos fisiopatológicos en los que la clínica, los biomarcadores, las nuevas interpretaciones de imágenes y los modificadores cobran una notable importancia. Y es por ello que desde la inicial y ampliamente utilizada clasificación según la escala de Coma de Glasgow, luego la clasificación de Mayo y la actual propuesta por la Sociedad Británica de Neurocirujanos y el consenso del NIMS con el modelo CBIM, se impone plantear si es necesaria una nueva clasificación para el daño cerebral traumático. Para abordar este tema, tengo el honor de presentar a ustedes y dar la más cordial bienvenida al doctor Paraños, como título de especialista en neurocirugía, medicina intensiva y medicina de emergencia. Profesor de la Federación Latinoamericana de las Universidades Nacionales, presidente electo del LAVIC 2026-2027. Adelante, profesor. Buenas noches a todos. No estoy consiguiendo hacerlo share de mi charla. Está bloqueada. Share is not turned on. ¿Quién es es Jair Palacio que va a liberar? Sí, Jair, puedes ver si puedes permitir permitir que todos puedan compartir la pantalla. Sí, sí. Ahora sí. Screen. Ya debe estar posible que lo Sí, comparta. sí. Ahora sí. ¿La pantalla está todo ahí viendo? Sí. Sí, se puede ver. Perfecto. Ok, gracias. Piedad, muchas gracias por la presentación. Marcelo, mi grande amigo de muchos años, muchas gracias por ese grande planeamiento de ensino. Quería saudar dos grandes amigos que percibí que están en la asistencia. Tengo decenas de amigos de América Latina. Não posso falar a todos, mas pelo menos dos de Brasil que estão aqui, que não viram há muito tempo, que é o Dr. Sérgio Franca e o Dr. Paulo Orme. Sérgio Franca é mineiro também, de Juiz de Fora, e Paulo Orme de Rio Grande do Sul. Obrigado por la assistência, graças por la assistência a los dos. Bien, o assunto que vamos falar é um assunto muito interessante que nosotros, deixa eu marcar meu tempo, que não quero passar los 15 minutos, un minuto, un segundo, colocarlo, cronómetro. 15. Prometí a Robson. Lo importante é que nosotros possamos entender o que é. Aqui eu tenho muito conflito de interesse de charla, mas não. Com essa charla, nenhum conflito de interesse, só com uma pesquisa. E para que servem as escalas? Porque nós temos as escalas para estabelecer melhor critérios prognósticos, adequar recursos financeiros
ya que están muchos países en desarrollo que no tienen los recursos completos para atender a todos. Y disponer de recursos humanos y tecnológicos y evaluar la calidad de los resultados, que en América Latina es muy, muy poco evaluado. Bueno, há mucho tiempo, en 1992, surge una escala por el doctor Lawrence Marshall, onde ele tentava qualificar la gravidade do TEC por las imágenes. Era muy simples, era una escala que evaluaba la normalidad de las cisternas. Acá, las cisternas buenas y un pequeño desvío de desplazamiento de la línea media. La lesión difusa 3, ya con alteración de las cisternas. La lesión difusa 4, que todos nosotros conocemos, que es una lesión con necesidad cirúrgica de urgência. Na realidade, o que Marshall intentava nos mostrar que a classificação da imagem do TEC-graph poderia nos dar uma melhor interpretação de qual seria o prognóstico desses pacientes e saber onde deveríamos ter mais preocupação e mais recursos. Em 1966, pela primeira vez, e depois, com a publicação de 1972, esses dois autores, Fred Plum, que já morreu, e Dr. Shannon Posner, que ainda está vivo com 93 anos, criou a escala de sensório do famoso trabalho de Diagnosis of Stupor in Coma. Isso nos guiou para os neurocirurgiões mais antigos, que trabalharam com isso na década de 70, mas isso generava uma confusão, porque o alerta e o coma era muito fácil de definir, mas essas alterações, diferença entre a sonolência, a obnubilação e o torpor, dependeria da intensidade do estímulo doloroso, portanto, era uma variável muito estranha, muito difícil de contar. E por isso, dos anos depois, Tisdale e Janet, Dr. Tisdale ainda está vivo, né? Está com 84 anos. E Dr. Brian Janet se faleceu em 2008 com 82 ou 84 anos, se me recordo bem. E o que eles fizeram? Pontuaram a escala de Fred Plum e Posner. Deram pontos para que se pudesse definir essas alertas, sonolência, obnubilação e coma com números, o que facilitaria uma melhor interpretação. Era uma escala tão boa que ela se criou para o TEC grave, para o TEC moderado, para o TEC leve. E todos os médicos do mundo usam a escala de coma de Glasgow para tudo. Até para um paciente borracho que chega ao pronto atendimento, ele é classificado por Glasgow. Se difundiu muito tempo, mas todos nós outros que usamos a escala de coma de Glasgow, aqui é quando o Dr. Tisdale veio ao Brasil, em 2012, num congresso em Nordeste de Brasil. Aqui dois intensivistas que o receberam, o Dr. Odin e o Dr. Gustavo. Foi invitado por o Dr. Udo Rocha, de Udo Cirne. Bueno, é que muitos erros estavam dependendo de um exame clínico correto. Quando o paciente estava entubado, quando o paciente estava sedado, ou a interpretação da motricidade de flexión patológica ou flexión por inapropriada. Isso criou uma certa dificuldade e começou-se a se pensar de que maneira corrigir o problema dos erros da avaliação de Glasgow. Por último, ponto que sempre tanto Brian Janet quanto Tisdale entendiam sua preocupação de erro, não se incluía a pupila na escala de coma de Glasgow, que é ponto muito importante de avaliação da gravidade do paciente. Paciente com Glasgow 5, com midríase paralítica bilateral,
tenho muita menos proposta de recuperação do que um paciente de Glasgow 5 com as pupilas fotorreativas. Portanto, as pupilas são muito importantes. E aí, os discípulos de Brian Jennings e de Tisdale criaram a escala de Como de Glasgow com pupilas. E aí não temos mais a numeração de 3 a 15, mas sim de 1 a 15, porque se subtrai do 3 a alteração de la regulação do reflexo fotomotor. Bueno, tudo isso que estou falando, se entra no site da Glasgow Coma Scale, todos esses slides são sacados de lá. É muito fácil para todos ver isso. E uma coisa que é muito interessante, que eu falo sempre para meus alunos na universidade, é que muitas pessoas que conosco usam a escala de Como de Glasgow. E nem 10% já teve lá ousadia, lá, a curiosidade de ler o trabalho original de Tisdale e de Brian Jennings, que é romântico, muito lindo. Bueno, entonces criaram uma mistura de Marshall e Glasgow. Se Marshall classificava a imagem e Glasgow classificava a clínica, era de entender que, quando se juntava as duas, teríamos uma informação mais grande, melhor, de prognóstico desses pacientes. E assim, durante muitos anos, todos nós outros nos guiamos pelo somatório da escala de Como de Glasgow e pela escala de Marshall, que todos nós outros sabemos que guardavam em si erros de avaliação e principalmente de classificação. Assim era que na primeira edição de Brain Trauma Foundation, em 1996, a classificação do TCE era o TEC grave e o TEC muito grave. Quando veio a segunda edição em 2000, a Brain Trauma Foundation entendeu que se deveria ter um mesmo grupo de 3 a 8, todos os pacientes como TEC grave. Eu penso que a divisão de TEC muito grave, 3 e 4, é boa, separar do TEC grave, porque não temos muito recurso. Se temos um paciente com TEC, que depois da reanimação volêmica ventilatória permanece com TEC 3, com classificação 3 ou 4, não é a mesma coisa que um paciente que tem 5, 6, 7 ou 8. Então, eu penso que a classificação de muito grave deveria retornar, como em 1996, na primeira edição, e ficar separado do Glasgow 5, 6, 7 e 8. Mas o mais importante não é esse paciente, que a mortalidade é muito alta. É o Glasgow 13. Os pacientes de 9 a 13 têm uma mortalidade surpreendente que não é boa. É esse paciente que nós outros estamos preocupados ahorita em melhorar seu prognóstico. Nós outros sabemos que em Glasgow, de 9 a 13, as alterações na imagem são muito variáveis. Não se pode colocar que todos os pacientes de 9 a 13 é a mesma coisa. Assim como a possibilidade de cirurgia de 9 a 13 é muito variável. Nós outros não entendemos que isso teria que ser a mesma classificação. E muitos trabalhos começaram a pensar de que maneira poderíamos melhorar essa classificação. E o paciente com TEC moderado, há muito tempo vem sendo uma grande preocupação de como lo classificar. E vamos ter uma charla com Adrian hoje sobre esse assunto. E então surgiu, por ideia de Daniel Godoy, que está em nossa assistência, que deveríamos, o povo latino-americano, o grupo de neurocirurgiãos e neurointensivistas latino-americanos, deveriam pensar num consenso que partiria do povo latino-americano de que o Glasgow 9 e 11 é muito diferente de Glasgow 12 e 13. E sugeríamos que a Glasgow de 9 a 11 seria um Glasgow potencialmente grave. E o TEC moderado, realmente de 12 a 13. Isso nos permitiria ter uma atenção mais grande, mais importante com Glasgow de 9 a 11.
O que acontece? Se o paciente tem Glasgow 8 ou 7, está em UCI. Se tem Glasgow 9, não está em UCI. Não precisa estar em UCI. Se tem Glasgow 8, tem que ter modulação da PIC. De 9 a 11, não precisa. Não é verdade. Por isso a mortalidade é grande. E assim, as propostas de novas classificações de OTEC vão se multiplicando. O estudo de Daniel. E por último, tivemos esse trabalho que para nós outros é muito importante, que foi, todos vocês conhecem, que é o trabalho conhecido como DB Iconic Consensus, que foi finalizado no Congresso Euroneuro de Bruxelas esse ano, no último ano. Temos nós outros aqui muitos pacientes, muitos médicos da América Latina, temos 2 de Brasil. E eu creio, isso é uma ideia personal, de que muitas coisas vão cambiar em las escalas. Nós trabalhamos, eu faço neurocirurgia há 50 anos. Eu sou da turma de 1974, formados. Trabalhei muito tempo com a escala de Glasgow. Trabalhei muito tempo com Glasgow. Agora nós temos 2 fatores muito importantes que vão ser discutidos hoje, que é a modulação não invasiva e os biomarcadores. Creio que breve nós vamos ter classificação, que vamos abordar a clínica, que vão abordar o Marshall, vão abordar a monitoração não invasiva e abordar os biomarcadores, e Robson vai falar a seguir. Então, a resposta à pergunta da palestra é: tem que cambiar? Sim, seguro que tem que cambiar. A escala de como de Glasgow é boa? Sim, é boa. Mas tem muitos erros que nós temos que ficar a cada dia fazendo uma adaptação, uma acomodação, como vamos avaliar um paciente que está com RAS-5 de sedação. O transporte da cena até o hospital faz uma sedação profunda em paciente que chega em hospital com RAS-5. Chega em hospital com pupila puntiforme, sem reagir a dolor. Como vamos avaliar um paciente sedado? Então, creio que, a princípio, é muito temprano pensar na possibilidade dos biomarcadores, mas os aparatos de monitoração não invasiva, a vaina de nervo óptico, o Brain for Care, o Doppler, o pupilômetro e o NIR, tenho certeza, estou seguro, que muito breve teremos uma escala como essa que Daniel propôs em seu trabalho, de adaptar o Glasgow, o Marshall e a monitoração não invasiva para categorizar melhor a gravidade do nosso paciente. Muitas graças. Excelente exposición y disertación, doctor Paraños, agradecemos tan brillante presentación. Y tomando sus palabras, en realidad se hace meritorio cambiar la escala de coma de Glasgow y cambiar los paradigmas de pensar que solo así podemos clasificar el traumatismo craneoencefálico, o también con la escala de Marshall, cuando ya nosotros tenemos ahora decisiones importantes en que se necesita una interpretación detallada en las neuroimágenes, como la clasificación británica que tenemos ahora para la lectura de estas imágenes en el traumatismo craneoencefálico. Y cómo dejar de mencionar también los avances tecnológicos que tenemos con la inteligencia artificial. Tenemos ya modelos con inteligencia artificial realizados por el Center TBI, en donde se demuestra que la combinación del hematoma subdural agudo, la contusión cerebral y la hemorragia subaracnoidea son un patrón más dañino, con peor pronóstico y que obviamente necesitan una actuación más agresiva. Y como usted lo ha dicho, la introducción y el estudio en cuanto a la fisiopatología de las lesiones, tanto primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ha devenido no tan recientemente con los biomarcadores que ya cuentan con aprobación de la FDA y que en los próximos meses aplicaremos en varios centros de Latinoamérica, en países como Colombia, Perú, Ecuador,
Seremos parte de estos estudios para que también aportemos datos importantes y que acotemos a estos protocolos y a esta nueva clasificación. Para ello, el profesor Robson Amorín hablará con nosotros el tema de los biomarcadores en el traumatismo craneoencefálico, cuál es la evidencia actual. El profesor es coordinador del capítulo de trauma y cuidados intensivos de la FLANC y presidente de la Academia Brasilera de Neurocirugía, profesor de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Federal de Amazonas, profesor de posgrado del Programa de Ciencias de la Salud, Inmunología Básica y Aplicada. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Piedad, por la presentación. Gostaria de saudar al profesor Daniel Godoy, que está acá na assistência, doutor Marcelo Centeno, nosso presidente da FLANC, todos os amigos que estão na assistência. Vamos falar um pouquinho a respeito de los biomarcadores. Hoy suceder o Dr. Paranhos, que falou muito bem a respeito de la clasificación del trauma craniano. Dr. Paranhos puede decir que yo vi lo artículo original del Glasgow. Muy bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de los biomarcadores, cuál es la evidencia actual. Nosotros vemos los biomarcadores como algo muy distante, pero creo que esto está cada vez más perto de nosotros, de nuestras actividades. Tanto es que tenemos brevemente un estudio con biomarcadores en Latinoamérica, coordinado por Andrés Rubiano. Y en Brasil nosotros también vamos a participar de este estudio, que es importante para el crecimiento de la integración de los servicios de Latinoamérica. Muy importante esta integración. No tiene ningún conflicto de interés. Nosotros no conseguimos ver hoy el infarto agudo do miocardio solamente con electrocardiograma o ecocardiograma o a imagen. Nosotros necesitamos del uso de biomarcadores. Sin biomarcadores lo manejo es muy complicado en un paciente con miocardio. Nosotros en TEC de cráneo, en trauma de cráneo, tenemos la TAC de cráneo, que es nuestro principal exame complementar. Pero nosotros estamos caminhando com as medidas da pulsatilidade do cérebro, captado pelas curvas da pressão intracraniana, do Brain for Care. Parece parecido com eletrocardiograma. E o uso do ultrassonido na baina do nervio óptico, como o Dr. Paranhos falou há pouco. Podemos fazer mais e nada mais correto do que avaliar marcadores que exprimen a lesão cerebral. Com o avanço da fisiopatologia, nós sabemos que após o trauma agudo nós temos a lesão primária, resposta imune e aquela cascata de inflamação, levando a lesão secundária e a resposta crônica, que é a lesão terciária. Nós sabemos que durante esse processo há uma cascata de inflamação que nosso sistema, nosso cérebro, joga no sistema, naquele ambiente, uma série de marcadores inflamatórios, interleucinas, marcadores de comprometimento da função cerebral, neuronal, axonal. E exatamente saber qual é os marcadores específicos do cérebro é muito importante para nós entender a gravidade e o grau da lesão do sistema nervoso central. Como podemos classificar os biomarcadores? Nós temos vários
biomarcadores sendo estudados. Os biomarcadores estruturais principais que aumentam nas lesões estruturais são a proteína glial fibrilar, GFAP, e ubiquitina, o CHL1. Além disso, a proteína S-sem beta também está muito alta nas lesões cerebrais, mas não é tão específica, porque S-sem beta está presente em outros tecidos. E enolace também. Biomarcadores axonais, nós temos neurofilamentos, proteína tal, biomarcadores inflamatórios, que são as interleucinas, TNF-alfa, proteínas como TREM1. Além disso, biomarcadores metabólicos e oxidativos, como lactatos, citocinas. Muitos desses marcadores estão presentes após uma lesão cerebral em diferentes, que têm um aumento ou decremento em diferentes tempos. Como você pode ver aqui, segundo o tempo de aparição, podemos classificar a aparição dos biomarcadores inagudos, que são principalmente a proteína glial fibrilar, GFAP, e a ubiquitina, ou CHL1. Que são as que aumentam mais rapidamente, assim como a proteína S100, que não é tão específica. Além disso, as proteínas que têm um tempo subagudo de aparecimento, como os neurofilamentos e a proteína tal, e aquelas que estão relacionadas às lesões mais crônicas. Então, os marcadores crônicos que sugerem neurodegeneração. Então, nós temos um tempo desses biomarcadores que pode nos ajudar no manejo e tratamento destes pacientes. O racional fisiopatológico é importante entender que a proteína glial ela é uma proteína presente nos astrócitos, nas células da glia. Então, geralmente ela está presente em lesões focais, ela está aumentada na fase aguda. Enquanto nas lesões difusas, a proteína UCHL1 está mais aumentada, refletindo um dano principalmente neuronal. Okay? O primeiro estudo que avaliou e viu esta diferença foi esse estudo publicado no Neurocritical Care, do Mondello, Stefania, que avaliou a ubiquitina e a proteína glial nos pacientes com lesão focal e difusa. Você pode ver que a proteína glial está aumentada nas lesões focais, enquanto nas lesões difusas a ubiquitina está aumentada inicialmente. E ao longo do tempo, esse estudo em 2016, publicado no JAMA, mostrou hora a hora os umbrales dos biomarcadores, ubiquitina e GFAP. Aqui nós podemos perceber aqueles pacientes que não têm trauma de crânio, a presença de proteína glial e ubiquitina é muito baixa. Enquanto nos pacientes que têm trauma de crânio moderado, leve, esses pacientes já apresentam desde o início um aumento dos seus umbrales. Aqui é a proteína glial que vai ao longo do tempo aumentando nos pacientes com trauma de crânio, e a proteína e a ubiquitina que está muito elevada inicialmente e vai progressivamente decaindo ao longo das horas, ok? Das horas. Acá é a diferença nos pacientes que apresentam lesões intracranianas e os pacientes que não apresentam lesões intracranianas. E você pode ver que os pacientes que apresentam lesões traumáticas intracranianas, na tomografia, vista pela tomografia, tanto a proteína glial quanto a ubiquitina está elevada, pero a proteína glial aumenta ao longo do tempo, a ubiquitina decai ao longo do tempo. Acá los pacientes com também lesões, esse é o mesmo slide.
Então, ustedes perceberam que as duas proteínas mais estudadas é a proteína glial e o CHL1. Esse é uma ferramenta desenhada pela Abbott, Point of Care Stat, que avalia a proteína glial e a proteína e a ubiquitina em alguns minutos. Pega o sangue, né, e em alguns minutos você tem os umbrales dessas duas proteínas. Algo muito interessante é que está sendo validado em muitos serviços. Esse estudo publicado em 2024 no Journal of Neurosurgery mostrou, utilizando essa ferramenta como point of care, que GFAP com um cutoff de 286 tem uma grande possibilidade desses pacientes terem trauma de crânio avaliado pela tomografia de crânio. Odds ratio de 12,8 na análise multivariada. E, além disso, predizer um elevado score de Rotterdam com um cutoff de 3.000 de GFAP. Esse cutoff mostra que esse paciente terá um alto Rotterdam com uma possibilidade muito alta de, na segunda tomografia, piorar o Rotterdam, consequentemente piorando o prognóstico. Esse estudo avaliou também GFAP e o CHL1, onde o GFAP foi a melhor proteína para predizer aqueles pacientes que iriam para a cirurgia, com uma sensibilidade de 0,98, pero uma especificidade muito baixa. Então, aqueles pacientes com GFAP muito alto, eles previam necessidade de procedimento neuroquirúrgico. Isso é quando nós avaliamos com esta ferramenta Point of Care com 30 a 60 minutos após o trauma de crânio. Então, para fazer um resumo, a evidência atual por utilidade clínica, tanto no diagnóstico, é provado por FDA como teste de descarte para tomografia em TCE leve. O tratamento, níveis elevados tanto de proteína glial quanto proteínas enolase pode influir na decisão de cirurgia em alguns contextos. E para o prognóstico, porque as proteínas filamentares, proteína tal, correlacionam com a pior recuperação funcional a longo prazo. Acá é a performance da proteína que es una... 8 meses el del 2023 y nosotros el 2021 que se hacen El ahora. doctor Leonardo Núñez, por favor, le solicito que apague su teléfono. Acá es una publicación que salió en febrero de este año, que publicaron en la revista de Scientific Reports do grupo Nature, que mostró la performance de la proteína S100 para avaliar pacientes com TCE leve, em pacientes utilizando anticoagulação antiplaquetária, anticoagulante ou antiplaquetário, mostrando que os níveis de proteína S100 eram muito superiores aos níveis de proteína S100 naqueles que não tinham alteração na tomografia. A proteína S100 é uma proteína também, como falei, um biomarcador interessante, mas não é tão específico. Mas, interessantemente, ela é utilizada como guia clínica em pacientes com TCE leve em alguns guidelines, em um guideline europeu. No guideline escandinavo, eles usam a proteína S100 beta para triar pacientes, para fazer triagem naqueles pacientes com trauma de crânio leve para fazer ou não a tomografia. Aqui o estudo que está validando este guideline. Nós sabemos que o ideal é utilizar diversos biomarcadores e analisarmos para poder dar o melhor diagnóstico e fazer o melhor tratamento para esses pacientes. Este estudo é um estudo muito interessante que utilizou uma plataforma multiplex, uma plataforma que analisa diversos biomarcadores inflamatórios, moleculares, bioquímicos, no qual foi encontrado que um subtipo de trauma de crânio
se beneficiava com o uso de plasma na fase aguda do trauma de crânio, mostrando aí uma diferença muito grande, uma diminuição da mortalidade de 45% nesses pacientes que utilizaram o uso do plasma nos pacientes com trauma de crânio, mostrando que os biomarcadores, com o uso adequado dos biomarcadores de diferentes plataformas, nós podemos identificar aqueles pacientes que podem estar associados com a melhor resposta a determinados tratamentos. Várias iniciativas estão sendo feitas para acrescentar os biomarcadores com os exames de imagens e a parte clínica. Geoffrey Manley, que coordena o TRACK TBI, Andrew Mas, que coordena o Center TBI, e aqui na América Latina, o Dr. Andrés Rubiano também está presente nesta organização para nós melhorar a classificação do trauma de crânio, que deve considerar, além do Glasgow, iniciativas como a colocação do Glasgow nas pupilas. Esse é um estudo que nós avaliamos e validamos externamente o Glasgow pupilas numa população brasileira, onde nós obtivemos o score motor com pupila, uma área sobre a curva melhor do que os caras de cama de Glasgow pupilas. Além disso, biomarcadores de imagem como as ressonâncias e as tomografias, como por exemplo, como a Piedad falou a respeito da classificação britânica, que também provavelmente vai ser utilizada, e o uso dos biomarcadores nesse contexto para melhor classificar os pacientes com trauma de crânio, a ponto de, em breve, provavelmente, nós vamos pensar se, num caso como este, indicar cirurgia baseada nos umbrales de proteína glial, por exemplo. Estudos na América Latina, coordenado principalmente pelo Dr. Rubiano, o estudo Latino TBI, estudo BioTBI Latino, envolve justamente a coleta de informações com as coletas de biomarcadores com a ferramenta Point of Care que já está validada pelo FDA. Nós também estamos fazendo um estudo com proteína TREM1 em pacientes com traumas severos. É interessante porque esta proteína tem um antagonista, então podemos pensar também nos biomarcadores como potenciais alvos terapêuticos. E no futuro, teremos com IA para análise de grandes volumes de dados fisiológicos, multiomics para analisar vários dados fisiológicos. Além disso, wearables para avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, saturação em tempo real e com análise em tempo real de inteligência artificial, provavelmente vai melhorar nossa avaliação dos pacientes. Em conclusões, biomarcadores não vão reemplazar a clínica imagem, mas vão a complementar. Necessitamos mais estudos, especialmente em nossa região, e o futuro do TCE é exatamente multimodal, multidimensional e personalizado. E convido a todos a participar do nosso Congresso Brasileiro em julho, em Manaus, todos convidados. Muchas gracias. Gracias, doctor Robson, por tan excelente abordaje de los biomarcadores unidos a la fisiopatología y a los recientes estudios que estamos teniendo en ellos, que en muchos de los países, si bien es cierto, no se pueden ni siquiera ingresar por problemas de registros o las máquinas de Abbott que en estos momentos no tenemos a disponibilidad, pero si bien el futuro es complementar toda la clínica, la imagen, con los biomarcadores, pero sobre todo también que nos orienten en el pronóstico de estos pacientes que muchas veces los consideramos leves o moderados. Y hablando de traumatismo craneoencefálico moderado, sabemos que es un grupo de pacientes heterogéneos con una mortalidad que puede llegar hasta el 15%, y que es por ello que se ha sugerido el tema del cambio del término de moderado y ser reemplazado por potencialmente grave, ya que depende su evolución y pronóstico de una serie de factores no siempre catalogados y bien valorados. Pero considero que no solo el término es lo que cambia, sino lo que más importante para nuestros pacientes, su uso y su manejo. Así que el doctor Zapata nos disertará sobre el tema de traumatismo craneoencefálico moderado, un nuevo concepto de manejo.
El doctor Adrián Zapata es médico y neurocirujano de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, Fellowship de Neurotraumatología de la Fundación Meditech, Universidad de Cambridge and West Virginia University Rockefeller Neuroscience Institute en Estados Unidos, miembro de número de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, neurocirujano de la ESE Hospital La María, de la Clínica Sagrado Corazón en Medellín y de la Clínica Antioquia y Angiosur de Itagüí. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla para poder hacer mi presentación y quisiera mirar si ustedes están observando mi pantalla. Sí, doctor. Se observa Listo. perfectamente. Bueno, primero que todo, entonces, muchas gracias por la invitación, a la doctora Piedad por su amable introducción. Y no tengo ningún conflicto de interés con este tema, más que la admiración por los participantes, incluido el doctor Godoy, que están hoy aquí. Yo creo que si vamos a hablar de TEC moderado, esta imagen resume perfectamente lo que es el TEC moderado. Es un iceberg. Nosotros en este tema tenemos que entender que muchos de los pacientes que atendemos solamente estamos conociendo una parte de esa fisiopatología y de esa entidad que está afectando a este paciente. Sin embargo, hay un mundo completamente desconocido y que muchas veces nosotros ignoramos, y que por esa ignorada nosotros también estamos inclusive dando entonces una muy mala atención en algunos casos a estos pacientes. Y esa atención depende de la teoría del cómo observa uno el TEC moderado. Si uno percibe que eso es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si el paciente con TEC moderado uno lo percibe que está muy grave y está muy complicado, es mejor manejarlo en la unidad de cuidados intensivos, pero si uno cree que es un TEC moderado más o menos ahí leve, entonces lo puede manejar en la sala de reanimación o en la sala de hospitalización general. Esa ambigüedad, de donde nosotros no sabemos precisamente si el paciente es del vaso medio lleno o del vaso medio vacío, es donde surge que el TEC moderado era un área gris, era un área que dependía mucho de la individualidad del médico tratante que atendía a estos pacientes. El TEC moderado básicamente se ha definido por la escala de coma de Glasgow, y antes se definía como un Glasgow que estaba entre el puntaje 12 y el puntaje 9. Y esto viene desde 1974, gracias a los estudios del doctor Jenner, que ya no nos acompaña, del doctor Teisler. Y como les comentaba, era un puntaje que se ubicaba entre el 12 y el 9%, en 12 puntos, pero quisiera amenizar esto con el siguiente caso. Es un paciente adulto mayor, sexo masculino, que cruzando la calle sufre un accidente de tránsito, lo arrolla un vehículo. El paciente ingresa con un Glasgow de 11, se le hace una tomografía y vemos que tiene una fractura de la región frontal, pero además de eso tiene una contusión hemorrágica frontal derecha. Las cisternas están abiertas, la línea media está centrada, el paciente tiene un Glasgow aceptable. Lo empezamos a manejar en una sala de hospitalización normal, con analgésicos, pero el paciente rápidamente se nos empieza a deteriorar y ya lo encontramos en un Glasgow de 9. Le hacemos una tomografía y en realidad no hay muchos cambios en la tomografía, es la misma imagen. Sin embargo, cuando nosotros ya pasamos a lo que estamos viendo, que es el monitoreo no invasivo, le hacemos una medición de la vaina del nervio óptico y encontramos que en el lado derecho, donde tenía el hematoma, tiene una medición de 6.8, pero en el lado izquierdo también está dilatado, de 6.5. Entonces ya vemos que aquí hay un síndrome de hipertensión endocranial. Y si le practicamos una ecodoppler transcranial, donde vemos que tiene unos índices de pulsatividad elevados tanto al lado derecho y al lado izquierdo. Este paciente pues obviamente tenía un síndrome de hipertensión endocranial. Yo lo llevé a una craniectomía descompresiva bifrontal y en este caso entonces vemos que el paciente evoluciona muy adecuadamente, mejorándole su vaina del nervio óptico y mejorándole los patrones de circulación cuando vuelven y se le repiten las ecodoppler transcraniales. Entonces aquí el punto ya es que vemos que los TEC moderados son mortales y vemos que los TEC moderados, como tradicionalmente los abordamos, tienen muchas aristas que si no las tenemos en cuenta nos pueden llevar al traste de la vida de este paciente. Entonces aquí es donde viene la teoría del 30% con el TEC moderado. Y es que el 30% de los pacientes con TEC moderado van a tener una lesión intracraneal evidenciada en la tomografía.
El 30% de estos pacientes van a tener una progresión imagenológica, o sea, van a tener un avance en ese hematoma o en esa contusión que inicialmente tenía, y ahí la importancia del seguimiento imagenológico de estos pacientes en forma ordenada, y el 30% van a tener un neurodeterioro. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con las estadísticas de que los pacientes con TEC moderado son el 20% de los traumatismos que consultan a urgencias. Sin embargo, la mortalidad no es despreciable. En 1974 nos decían que podía ser entre el 9 y el 65% la mortalidad del TEC moderado. Ya sabemos que puede llegar a ser inclusive el 15%. Pero lo importante es que el 50% de esos pacientes con TEC moderado van a quedar con secuelas cognitivas irreversibles. Y el 20%, solamente el 20% van a volver a recobrar su estado físico y cognitivo como lo tenían antes del trauma. Debido entonces a estas estadísticas es que se nos abre o debemos abrir una ventana, porque debemos de romper el paradigma de que el TEC moderado es un poquito más grave que el TEC leve y que lo podemos manejar igual. Debemos de romper ese paradigma porque estamos viendo que los pacientes tienen una fisiopatología diferente, tienen una mortalidad diferente y por lo tanto deben de tener un enfoque diferente. Y con base en ese enfoque diferente es que en el año 2024 un grupo de expertos latinoamericanos hace hace un compendio para, a través de una serie de preguntas, establecer una serie de pautas para manejar este tipo de pacientes con TEC moderada. Este es pues uno de los logros importantes que ha logrado pues el grupo de la VIC y que salió publicado el año pasado. Ellos hacen entonces una serie de recomendaciones donde ellos sometían a este grupo de expertos sobre cuáles recomendaciones son las que deberían de dar. Y vamos entonces a numerarlas. La recomendación número 1 que le hacen a través de preguntas es que si el término moderado es adecuado para categorizar este grupo heterogéneo y que si el grupo de TEC moderado debía incluirse desde el Glasgow 13. No alcanzaron un consenso en el grupo, sin embargo, ellos recomiendan que el vocablo moderado no refleja para nada la gravedad y la situación de la severidad que presentan estos pacientes, aún más reconociendo que tienen un alto riesgo de deterioro tanto imagenológico como clínico, y que entonces ellos sugieren que en este grupo no solamente sea de 12 a 9, como lo sugería la escala de Glasgow del 74, sino que se incluyan los pacientes desde el Glasgow 13. La recomendación 2 es que si el Glasgow es suficiente para categorizar el TEC como moderado, y ya pues el doctor Paraños nos habló de los inconvenientes que tiene la escala de coma de Glasgow, que es una escala muy popular, muy fácil de aplicar y que en todos los ambientes lo vemos. Sin embargo, tiene importantes limitaciones que van a confundir la correcta determinación del trauma y por ende no, y por lo tanto no es suficiente para categorizar adecuadamente estos pacientes. Ellos recomiendan el entrenamiento de todo el equipo, tanto en urgencias, hospitalización y en todos los servicios que atienden pacientes con trauma craneoencefálico, para permitir que estas dudas y que estas inconsistencias sean superadas de una mejor manera. Y asimismo, ayudarse con las ayudas imagenológicas que nos van a permitir hacer un adecuado abordaje de estos pacientes. La tercera recomendación es que si la neuroimagen puede ayudar a categorizar el TEC, ellos recomiendan que sí, basan entonces o recomiendan más bien usar la escala de Marshall como una herramienta que va a permitir acceder de una manera metódica a estas imágenes y permitir evaluarlas de una manera mucho más adecuada. Y muy importante, ellos recomiendan hacer un seguimiento a la admisión, al ingreso del paciente, 6 o 12 horas después del trauma, 24 horas, 48 horas y en cualquier momento en caso de deterioro neurológico. Eso pues también basado en lo que nos explicaba el protocolo CREVISE, donde se debe hacer un seguimiento clínico imagenológico seriado en los pacientes, pero aquí debemos entonces de recordar que la escala de Marshall, que es una escala muy útil, donde nosotros vamos a poder evaluar entonces de manera metódica cuáles son las lesiones que presenta el paciente, también tiene una representación en el pronóstico de estos pacientes, donde por ejemplo el GOS del Marshall 1 es del 100%, de un muy buen GOS, pero un mal GOS en un paciente con un Marshall 4 está entre el 100% casi.
Entonces, esto también tiene un papel pronóstico que ayuda a evaluar mejor estos casos. Sin embargo, a mí me surge un punto aquí y es que recordemos que son estudios donde se someten a los pacientes a altas radiaciones. Y por ejemplo, una tomografía de cráneo pues tiene una representación como si expusiéramos al paciente a 13 meses de exposición solar. Y estamos diciendo que vamos a hacer tomografías seriadas a las 6 horas, a las 24, a las 48 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lastimosamente nosotros no sabemos qué tipo de paciente vamos a tener y qué futuro va a tener ese paciente, porque ese paciente probablemente va a requerir otras imágenes, otros estudios y esa radiación se va acumulando. Comparándola, por ejemplo, con una placa de tórax, la radiación de los pacientes es de 10 días y en un TAC de cráneo simple son 7 meses, en un TAC contrastado son 13 meses de días de exposición. Sabemos ahora que la radiación tiene unos efectos acumulativos y que pueden generar entonces patologías neoplásicas en los pacientes. Y yo creo que esto es algo que se va a tener que discutir en algún momento y es la seguridad de la exposición, de la radioexposición a estos pacientes. La cuarta recomendación es qué parámetros deberíamos de tener nosotros para definir neurodeterioro. Neurodeterioro es que el paciente, por ejemplo, no coma, como alguna vez me llamaron de servicio de pediatría que el niño estaba muy mal porque no quería almorzar la sopa. Pues entonces, como este es un punto que genera pues ciertas dudas, entonces el grupo realiza una serie de recomendaciones para definir neurodeterioro, en las cuales tienen indicaciones clínicas, indicaciones imagenológicas e indicaciones en el neuromonitoreo, tanto invasivo como no invasivo. Entonces, las recomendaciones clínicas es que el paciente tenga un detrimento de 2 o más puntos en la escala de Glasgow o un detrimento de más de un punto en la escala motora del Glasgow. Alteración de las pupilas, asimetría pupilar, un nuevo déficit motor, que el paciente presente convulsiones, que su dolor de cabeza empeore o que el paciente empiece con hiperemesis incontrolable. El neurodeterioro imagenológico se asocia con que haya un incremento en el volumen de esa lesión que está ocupando espacio, incremento de lesiones previamente que tenía, aparición de nuevas lesiones dentro de esa tomografía de cráneo de seguimiento, borramiento de las cisternas basales o desviación de la línea media. Y como la recomendación de neurodeterioro para monitoreo no invasivo es que haya un aumento del índice de pulsatilidad mayor de 1.4, ahorita el consenso de Bruselas nos habla de 1.3, a un aumento en la vaina del nervio óptico mayor de 5 milímetros, cuando utilizamos la pupilometría, un índice neurológico pupilar o NPI menor de 3, y cambios en las curvas de la curva de presión intracraneal, donde P2 sea superior o igual al P1. Y si nosotros tenemos la opción de hacer seguimiento con electroencefalografía, que se empiecen a asociar con aparición de descargas epileptogénicas. En el monitoreo invasivo, entonces, una presión intracraneal mayor de 22, lo mismo, un cambio en la onda, donde veamos una onda de P2 por encima o igual a P1, una alteración en la presión tisular de oxígeno o una alteración en la saturación del oxígeno medido a través de un catéter en el bulbo del yugular. Y como les comentaba, el consenso de Bruselas nos ha dado nuevas luces y nos ha dado nuevas recomendaciones que nos permiten entonces tener un poco más claro toda esta parte del neuromonitoreo y asociarlo entonces con el neurodeterioro. Recomendación 5. El TEC moderado debería ser subcategorizado. Ellos nos recomiendan que sí, que no es lo mismo tener un TEC en 12 que tener un TEC en 9. Entonces, en este caso, ellos recomiendan, y eso es una cosa muy didáctica que ellos nos ofrecen, un semáforo donde ellos nos hablen a través del Glasgow y la calificación de Marshall, categorizar al paciente como un TEC moderado de bajo riesgo, que es el verde en el semáforo, que es un paciente que tiene un Glasgow entre 12 y 13 con una Marshall 1. Un TEC moderado de alto riesgo, que sería el color amarillo, que son aquellos pacientes que tienen un Marshall 2 y un Glasgow de 12 o 13, o un Marshall 1, pero con un Glasgow entre 11 y 19. Y nos recomiendan que sea un
TEC potencialmente severo, o sea, el color rojo, aquel donde se tenga cualquier Marshall 3, o los pacientes que tengan un Marshall 2 con un Glasgow entre 11, 10 y 9. Con base en eso, entonces nosotros podemos subclasificar los TEC moderados y asimismo darles un punto donde nosotros podemos decir, este paciente requiere mayor vigilancia, mayor atención y quizás requiera mayores esfuerzos terapéuticos. La recomendación 6, deberían los pacientes con TEC moderados ser hospitalizados y todos deberían de ser manejados en la unidad de cuidados intensivos. La recomendación que nos hace el consenso de la VIC es que todos los pacientes con TEC moderados deberían de ser hospitalizados. Sin embargo, ellos recomiendan que los pacientes deben ser hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos cuando pertenecen al subgrupo amarillo o rojo, ya que ellos requieren un mayor grado de atención, un mayor grado de vigilancia y los esfuerzos terapéuticos también deben de ser mayores. Ahora, ¿dónde se deben hospitalizar estos pacientes? ¿En el puesto de salud que funciona de 8 de la mañana a 6 de la tarde? No. Debe tener unas características especiales del sitio donde se vayan a hospitalizar estos pacientes, que siempre tengan personal médico entrenado en el manejo de emergencias y trauma craneoencefálico, que tengan disponibilidad de tomógrafo los 24 días, 7 días a la semana, disponibilidad de neurocirujano todo el tiempo, disponibilidad de monitoreo o parámetros fisiopatológicos básicos y posibilidad de que si el paciente tiene un deterioro neurológico pueda ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. La recomendación 7, ¿podría el neuromonitoreo no invasivo ser útil en la evaluación inicial y el seguimiento del TEC moderado? Pues la recomendación que nos hace la VIC es que sí, deberíamos de familiarizarnos con todas estas tecnologías, con el ecógrafo, que es una herramienta supremamente útil en la unidad de cuidados intensivos, en el servicio de urgencias, en el servicio del quirófano, y que como vimos en el caso anterior podemos detectar inclusive o corroborar el neurodeterioro con monitoreos no invasivos que no nos toman más de 10 minutos hacer. La recomendación 8, ¿es el neuromonitoreo invasivo necesario en todos los casos de TEC? Pues ellos recomiendan que no es para todos los casos de TEC severo. Sin embargo, dan unas indicaciones de que algunos pacientes sí se podrían beneficiar de este tipo de insumos. Entonces, ellos recomiendan que se le practique monitoreo invasivo de la presión intracraneal a pacientes que se les haya hecho cirugías descompresivas o evacuación de hematomas, pacientes con Glasgow entre 9 y 11, con lesiones tomográficas que correspondan al Marshall 2, pacientes con Glasgow 9-11 que tengan Marshall 3, o sea, lesiones difusas, pacientes con Glasgow entre 9 y 11 con lesiones tipo 2, pero que necesiten anestesia general porque tuvieron un trauma de tórax, tuvieron un trauma de abdomen, porque tienen una falla ventilatoria, en fin, porque necesitan cualquier tipo de anestesia general e intubación. Pacientes que tuvieron trauma severo de tórax y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, donde necesitan ventilación mecánica, y aquellos pacientes que tengan un shock traumático prolongado. La recomendación 9, ¿qué indicaciones específicas y de cuidado neurocrítico podrían ser adoptadas para el manejo del paciente con TEC moderada? Entonces ellos recomiendan que los pacientes con TEC tengan unas medidas de cuidados generales de alcanzar unas metas neurofisiológicas, lograr un confort en estos pacientes y disminuir la prevalencia o la ocurrencia de lesiones secundarias como hipotensión, hipoxemia, fiebre. Entonces, nuevamente el doctor Godoy nos ha brindado una herramienta maravillosa que es el de Mantle, una mnemotecnia donde nosotros vamos a tener unas metas neurofisiológicas del paciente en unidad de cuidados intensivos que nos va a permitir entonces mantener el equilibrio de metabolitos, de nutrientes, estados ácido-básicos, oxigenación, temperatura, hemoglobina, y todo esto con la idea de que no incurramos en lesiones secundarias en un paciente que ya está críticamente enfermo. A nivel europeo, pues el doctor Tacone nos brindó una estrategia parecida que es el GOSCAP, y yo del GOSCAP rescato lo que es el confort. El confort, a la mayoría de las personas en la unidad de cuidados intensivos se les olvida que los pacientes con trauma craneoencefálico tienen una entidad que les duele muchísimo. A mí me da mucha rabia cuando llego a la unidad a pasarle ronda a mis pacientes después de una craneectomía descompresiva y los encuentro que analgesia solamente con paracetamol y oral.
por una sonda nasogástrica. Hágame el favor. Si fuera la mamá de ellos, pues no les gustaría que la mamá estuviera sufriendo, que estuviera con dolor. Además de que eso incrementa los requerimientos metabólicos en el cerebro y aumenta la presión intracraneal. Entonces, el confort es algo que no se nos puede olvidar. La analgesia es algo que siempre debemos de tener presentes, porque es que estos pacientes tienen un dolor muy severo y muy tremendo que va a ir en contra del adecuado desarrollo y evolución de estos pacientes. La recomendación final, la 9, es qué indicaciones específicas y de cuidado neurocrítico podrían ser adaptadas para manejar el TEC moderado. Entonces, ellos recomiendan, basados pues en lo que fue el estudio CRASH-3, la administración del ácido tranexámico siempre y cuando el paciente se encuentre en las 3 primeras horas del traumatismo. Esto es controversial, sin embargo, pues ahorita el doctor Canitrot nos va a exponer muchísimo mejor el tema. Ellos en la VIC también nos recomiendan de cuando nosotros tengamos la necesidad de sedar al paciente, ellos recomiendan hacer una implementación de un régimen cooperativo basado en analgesia, o sea, utilizar diferentes estrategias para lograr una buena sedación en estos pacientes y una buena analgesia. La anticonvulsivante, en el año 2024 salió en Neurocritical Care unas guías para el manejo de la profilaxis anticonvulsivante en los pacientes con trauma de cráneo severo. Pues ellos lo que nos recomiendan básicamente es que utilicemos el levetiracetam por encima de la fenitoína como una estrategia muy adecuada y que cuando nosotros estamos haciendo profilaxis no excedamos más de los 7 días si el paciente pues no tiene alguna otra lesión o un estatus convulsivo u otra cosa, pero como profilaxis como tal, 7 días de profilaxis con el medicamento. ¿Y qué no deberíamos hacer? Importante, no subestimar este grupo de pacientes, es algo que debemos de tener siempre en la mente. No permitir la hipotensión arterial ni la hipoxemia, no emplear corticosteroides, no emplear soluciones hipotónicas ni restringir fluidos, no emplear diuréticos, especialmente la furosemida, no iniciar terapia específica dirigida, hipertensión intracraneal sin evidencia imagenológica o clínica que lo avale, no emplear mannitol en infusión continua, no trabajar solo, nunca, no retrase medidas terapéuticas agresivas, no suministre oxígeno cuando no es necesario, no se apure en darle de alta al paciente ni sacarlo de la unidad de cuidados intensivos, porque estos pacientes, recordemos que el edema puede darnos malas sorpresas, especialmente después del 5.º día. No revirtamos la anticoagulación en urgencia sin el debido análisis de la situación. No revertir tampoco antiagregación si no es necesario. En mujeres que están en edad fértil, no olvidar que también se pueden embarazar. Recordar siempre las normas de la TLS para el manejo de los pacientes politraumatizados y no traslademos los pacientes que no están adecuadamente reanimados. Recomendaciones futuras que nos hace la guía de la VIC. Entonces, cambiar el término de TEC moderado a potencialmente severo. Es una cosa semántica, pero que cuando usted hace ese cambio, todo el personal ya interpreta que es una lesión mucho más grave, le presta más atención y no descuida tanto a estos pacientes. Finalmente, entonces, se brinda un algoritmo a través del esquema del semáforo, donde entonces cuando tengamos un paciente con un TEC moderado, que es entre Glasgow entre 9 y 13, se debe de reanimar buscando unas metas de presión arterial sistólica adecuadas y realizar entonces una imagen de ingreso. Con base en esa imagen, evaluarla bajo el esquema del Marshall y con el Glasgow y el Marshall, entonces definir si es un paciente con un Glasgow verde, si es un paciente con un Glasgow amarillo, perdón, con TEC moderado verde, TEC moderado amarillo o un TEC moderado rojo. Si el paciente está en un TEC moderado verde, no ha tenido neurodeterioro, le hacemos los seguimientos imagenológicos y no hay progresión, sería un paciente de bajo riesgo, el cual podríamos manejar en hospitalización general. Sin embargo, si el paciente se encuentra en un TEC moderado amarillo y el paciente no tiene neurodeterioro, se le puede hacer una vigilancia en la unidad de cuidados especiales o intensivos y con monitoreo no invasivo. Sin embargo, si el paciente sufre de neurodeterioro, recordemos hacer una imagen para descartar aumento de las lesiones, de pronto evaluar si el paciente es candidato al monitoreo invasivo y evaluar si el paciente tiene una lesión que requiera manejo quirúrgico. Y los potencialmente severos, TEC moderados de semáforo rojo,
siempre se debe manejar en la unidad de cuidados intensivos con una vigilancia estricta, con un seguimiento imagenológico y evaluar si el paciente tiene una lesión que requiere cirugía, pues no retrasar ni dilatar esto, y el paciente hacer monitoreo no invasivo o invasivo según las condiciones del paciente y hacer manejo escalonado de estas lesiones y del trauma craneoencefálico según las recomendaciones para el manejo. Los biomarcadores, el doctor Amorín, yo creo que esto es algo que se nos va a venir con el TEC moderado, porque no es solamente evaluar si están elevados o no, sino que ya tienen una aval desde el año pasado por el Colegio Americano de Cirujanos de Estados Unidos, donde ya nos dicen que esto debería de ser como el punto clave a seguir y donde el uso de los biomarcadores a repetición, no solamente en el TEC leve, sino en el TEC moderado, nos pueden ayudar a definir pautas y estrategias terapéuticas. Y recordando que hay niveles donde, por ejemplo, si nosotros tenemos un nivel de la proteína fibrilar ácida por encima de 12.000, la probabilidad de que este paciente muera a los 6 meses es de casi 7 veces mayor que el paciente que tenga un nivel inferior de este nivel de 12.000. Y si, por ejemplo, hablamos el nivel de la ubiquitina, unos niveles por encima de 2.000 van a indicarnos que la probabilidad de mortalidad a 6 meses es 22 veces mayor que aquel paciente que no tenga esos niveles tan elevados. Entonces, recordar que esto se nos viene, que es algo que nos va a permitir clasificar y evaluar mucho mejor a los pacientes y nos va a permitir tener un mejor tratamiento. La evolución del caso que les comenté, entonces el paciente que tuvo una buena evolución se pudo liberar de ventilación mecánica al 7º día, no requirió ni tráqueo ni gastrostomía, se le dio de alta a los 14 días después de la cirugía, el paciente comenzó con su rehabilitación, tuvo una buena funcionalidad en el paciente, con un GOS muy bueno, y se le pudo practicar la cranioplastia a los 2 meses, que esta es la imagen de la cranioplastia, y el paciente pudo retornar a sus actividades laborales. Como vemos entonces, el trauma moderado se puede manejar de otra manera, hay que romper paradigmas, hay que romper esquemas y tenemos unas guías excelentes que nos permiten evaluar, seguir y manejar a estos pacientes de una manera muy adecuada. Muchísimas gracias. Agradecemos su excelente disertación, doctor Zapata. Y como usted bien ha abordado, el tema del cambio no es solo la parte semántica, sino también el manejo de estos pacientes. Y con la recomendación número 9, damos la introducción a el uso del ácido tranexámico. Luego de las conclusiones de los estudios CRASH 2 y 3, también estudios japoneses en hematomas sudurales crónicos, surge un tema interesante, muchas veces controversial, el ácido tranexámico. ¿Cuál es la evidencia en el traumatismo craneoencefálico? Este tópico será abordado por el doctor Mario Canitrot, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de la Frontera, Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad Autónoma de México, UNAM, e Instituto Tecnológico de Monterrey, autor del libro Soporte Neurocrítico. Adelante, doctor. ¿Podemos ver ya su diapositiva? Ya se ve diapositiva, perfecto. ¿Y se escucha? Sí, sí, perfecto. Bienvenido, doctor. Y baja, hoy, René. Doctor Canitrot, parece que tiene intermitencia en el internet, se le escucha entrecortado. Puede ser, estoy de turno, estoy de guardia en el hospital, así que de repente podría haber intermitencia y me avisas, ya por favor. Perfecto. Es un gusto estar con ustedes y compartir un par de reflexiones respecto a este tema que me pidieron del uso del tranexámico. En primer lugar, consideremos que la hemorragia en neurotrauma es un desastre. Es la primera causa de muerte en las primeras horas, y la hemorragia sistémica es lo más importante, pero además, cuando llevamos, esto es una foto de hace muchísimos años atrás, cuando estaba empezando a operar, y cuando nos sometemos a una craniotomía compresiva no es tan simple,
todos hemos sufrido y hemos luchado contra la hemorragia intracraneal, la hemorragia extracraneal, la hemorragia intracerebral, y tenemos que tener entonces en consideración que como la hemorragia es la primera causa es shock, y eso mismo es la primera causa de muerte y de lesión neurológica. La pérdida de sangre, obviamente, por sí misma va a provocar más hemorragias por los trastornos de coagulación. La volemización con cristaloides aumenta el edema y aumenta la hemorragia porque diluye los factores de coagulación. Por otro lado, las transfusiones también aumentan el edema y aumentan la muerte. La cirugía en shock también aumenta la muerte. Y la droga vasoactiva aumenta la disperfusión tisular y la isquemia tisular. La hipotensión arterial aumenta la hipoxia cerebral y la hipertensión arterial aumenta el sangrado y la hipertensión endocraniana. Entonces es bien complejo el manejo y por supuesto que estamos en un ambiente que probablemente no es el mejor. Depende mucho de los factores de la reanimación prehospitalaria, que justamente es lo que ha hecho cambiar el concepto de la aplicación de la escala de coma de Glasgow. Pero también nuestra organización intrahospitalaria es la que nos permite disminuir los riesgos y por supuesto hay que parar la llave. Si no hay ninguna otra forma de mejorar un paciente politraumatizado con hemorragias masivas que no sea parar la fuente del sangrado y eso se llama hemostasis. Y la hemostasis se hace en pabellón, se hace en el box de reanimación, se hace en el prehospitalario, y no hay ningún fármaco que nos vaya a servir cuando no tenemos una adecuada hemostasia. Por lo tanto, como tenemos que evitar las transfusiones, ojo, que la mayoría de las transfusiones pueden ser inadecuadas, por lo tanto, no necesariamente el hecho de transfundir a un paciente nos va a asegurar que mantengamos una buena perfusión tisular. Eh, y por eso existe el concepto del Patient Blood Management, que no está centrado en la patología, sino que es centrado fundamentalmente en cómo gestionar la sangre de cada paciente para evitar el mayor sangrado, para evitar las transfusiones, evitar la cantidad de administración de cristaloides. Probablemente la cirugía de control de daños tiene un tremendo rol para poder evitar la muerte inicial, para evitar tanto de control de daños de cerebro como del resto del órgano, fundamentalmente en tórax, abdomen y pelvis. Eh, entonces quiero hablar de 7 conceptos, 7 pasos para controlar la hemorragia de neurotrauma. El control del sangrado externo es evidente, y eso es lo que está diciendo fundamentalmente hemostasia. Corregir la coagulación, que va a ser lo que vamos a hablar ahora sobre el tranexámico. Evitar el sangrado intraoperatorio. Entonces, a veces la piel nos sangra muchísimo y probablemente tenemos que cuidar el glóbulo rojo, porque esos glóbulos rojos que va a perder incluso en la piel puede ser importantísimos para perfundir el cerebro. La hemostasia cuidadosa, no por andar rápido en la cirugía, no por una cirugía craneal rápida, vamos a andar mejor. A veces lo rápido es peor. A veces no cerrar bien es tan importante como no abrir bien un cráneo. La tortuga, probablemente no hay que andar tan lento como la tortuga, pero sí cuidadosamente como la tortuga para llegar al final y ganarle al conejo. En ese sentido, el cuidado en la hemostasia al abrir, al operar y al cerrar, con un buen cierre de la piel, no da complicaciones hemorrágicas por sus pacientes. Además, tienen pérdida de los factores de coagulación, tanto con hemorragia como por la con cristaloides, a significar que puede tener hemorrágicas en el posoperatorio. Doctor Canitrot, perdimos el audio. Todo lo que queremos corregir en una primera cirugía, sino que tenemos que intentar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ya lo escuchamos. ¿Ahí Sí. estamos, Piedad? Sí. Ya, listo. Entonces, no tenemos que intentar corregir todo lo que tiene el paciente en ese momento, sino que fundamentalmente salvar la vida. Y eso significa controlar la presión intracraneal y controlar la hemorragia. Cierre hermético por plano, como le decía, es fundamental para los cirujanos. Si no cerramos por plano, aumentamos el riesgo de infección, aumentamos el riesgo de fístula y aumentamos el riesgo de sangrado. Y prevenir y evitar el shock.
Por lo tanto, el uso de noradrenalina precoz, junto con mezclar la transfusión de glóbulos rojos y no solamente con cristaloides, la reanimación, considerando fármacos que pueden evitar el sangrado y considerar otros fármacos que pueden ayudar a la regeneración de glóbulos rojos, va a ser fundamental para llevar oxígeno a la mitocondria. Pero me quiero detener en el punto 2, que fue lo que me pidieron, corregir la coagulación. Y ahí tenemos el ácido tranexámico, que todos sabemos que es un antifirinolítico, que se une reversiblemente a los sitios de la unión de la lisina en el plasminógeno, inhibiendo la activación de la plasmina. Impide la degradación de la fibrina y la vía media es muy cortita, de 2 a 3 horas solamente. Así que, y la eliminación es renal, así que no hay ninguna, es bastante inocuo. El estudio CRASH-3, que es el típicamente citado, nos va a hablar fundamentalmente, este es un estudio multicéntrico, randomizado, 12.000 pacientes, que se publicó en 2019, y muestra que la muerte relacionada con traumatismo craneoencefálico a 28 días no hubo diferencia significativa en la población general. O sea, si la aplicamos a todo el traumatismo craneoencefálico, la dosis que aquí plantea, que es 1 gramo en bolo al inicio, en el ultra precoz, o sea, se administra en la urgencia dentro de las primeras 3 horas desde el trauma, no en el prehospitalario, sino que en el servicio de urgencia, no muestra diferencia significativa. Pero, en el grupo de TEC leve a moderado, GLAGO 9 a 15, ya sabemos que el TEC moderado no es tan moderado, el TEC moderado es un TEC severo, que todavía no cae en coma, recibieron, dentro de las primeras 3 horas, disminuyó la mortalidad en un 22%. Así que probablemente ese es el grupo que sería más beneficioso en este estudio. No hubo diferencias en complicaciones, así que al parecer es bastante seguro en la administración de 1 gramo en la urgencia dentro de las primeras 3 horas del traumatismo craneoencefálico, seguido de 1 gramo en infusión continua durante 8 horas, no aumentó los riesgos tromboembólicos, y sí en un grupo fue beneficioso la mortalidad. Ahora, también definir la mortalidad como el elemento más importante no me queda tan claro, porque es difícil en este contexto del politrauma y la hemorragia masiva que un fármaco haga la diferencia en la mortalidad. Pero así todo lo logró en un grupo. Ahora te voy a preguntarnos por qué lo logró en ese grupo y no lo logró en el otro. Luego se hizo una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados con 10 estudios, con 10 estudios clínicos aleatorizados. Habla que hay una disminución significativa de la mortalidad en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave, y el traumatismo cráneoencefálico tanto moderado como grave, perdón. No se observó un impacto significativo en el requerir una cirugía de cráneo, pero tampoco en la incidencia de TEP o TDP. Por lo tanto, se recomienda, en base a este metaanálisis, se recomienda el uso de ácido tranexámico endovenoso dentro de las primeras 3 horas. Cuando se intentó avanzar, y esto fue del 2020, se intentó avanzar en qué pasa si uso ácido tranexámico en el prehospitalario, antes de la tomografía de cráneo. Entonces administraron la misma dosis, 1 gramo, seguido por 1 gramo en 8 horas en infusión continua. Aquí sacaron a los pacientes que tenían peor pronóstico, se excluyeron los pacientes con shock, se excluyeron los pacientes con hipoxemia severa, y en este caso no mejoró el pronóstico significativamente a los 6 meses. Uno debería pensar, ¿por qué? Si lo administro más precozmente aún, no tengo el efecto de colocarlo dentro de las primeras 3 horas. Y en este análisis también prehospitalario se vio que la administración de 2 gramos seguido por 1 gramo en infusión continua antes de llegar al hospital sí disminuyó la mortalidad a los 28 días de la hospitalización y también estuvo con mejoría neurológica a los 6 meses. Pero no hubo progresión del hematoma y también no hubo diferencia en las complicaciones con respecto al grupo placebo. ¿Qué es lo que planteo como conclusiones de este tema? Obviamente es muy acotado porque tenemos muy poquitos minutos para discutirlo,
que la administración temprana de ácido tranexámico en las primeras 3 horas podría ser beneficioso en disminuir la mortalidad en los pacientes con TEC leve a moderado. La dosis es 1 gramo en bolo, seguido por 1 gramo en infusión continua en 8 horas. Al reducir la mortalidad y el crecimiento de la hemorragia, podría andar mejor en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave también. Pero todavía no hay un impacto significativo sobre la necesidad de neurocirugía, ni tampoco complicaciones como convulsiones o enfermedades tromboembólicas. La dosificación es discutible inicial si va a ser de 1 gramo o de 2 gramos en bolo, y luego lo seguimos con 8 horas, con 1 gramo en 8 horas. Los pacientes con TEC grave parecieran no beneficiarse y el uso rutinario prehospitalario no se soporta en la evidencia. Los resultados son mixtos. Puede que sí, puede que no, no sabe la dosis. Pero quiero hacer un acápite sobre estos últimos 2 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué razón no se logra demostrar una diferencia en los TEC graves y sí en los leves y moderados? Probablemente hay un motivo estadístico en el cual el TEC grave habitualmente está asociado a muchas más complicaciones sistémicas, a hipertensión intracraneal, a coma por otros motivos, y probablemente el uso de un fármaco no es suficiente para explicar el impacto sobre la mortalidad. Los pacientes demasiado graves necesitan muchas más cosas que solamente un fármaco que los diferencie. En cambio, un paciente que todavía no está en coma probablemente evite la progresión de la lesión hemorrágica, y también eso va a ayudar estadísticamente mejor. En el fondo lo que significa es que tiene, como todos los elementos estadísticos, puede tener un efecto techo. Pero también la otra consideración es por qué en el prehospitalario, si lo damos más precozmente, no funciona. Y aquí yo les planteo que el traumatismo craneoencefálico no es una enfermedad, no es una patología única. Son múltiples formas de presentarse. Es una patología heterogénea, donde una contusión hemorrágica posiblemente va a tener mejor evolución con el uso tranexámico, además del resto del tratamiento, simplemente porque evitemos la progresión de la hemorragia. Es poco probable que un hematoma extradural por una lesión de la arteria meningia media logremos frenar su desarrollo y evitar la hipertensión intracraneal solamente con el uso tranexámico. Ese paciente hay que operarlo. Un hematoma subdural hiperagudo. Pero también, por otro lado, un paciente como está ahí con un daño axonal difuso, aunque esté en coma, no me va a mejorar el uso del tranexámico. Por eso mi planteamiento es que realmente no podemos interpretar todos estos estudios considerando solamente el concepto de TEC grave o TEC moderado. Aquí el Glasgow no es lo que hace la diferencia. Lo que me parece que hace la diferencia es el mecanismo por el cual hay una lesión cerebral. Y tendríamos que hablar de lesiones contusivas, de hemorragias intracraneales, extraaxiales, de daño axonal difuso, y en cada una de esas patologías ver cómo evoluciona. Probablemente el administrar ácido tranexámico antes de la primera tomografía hace que le demos ácido tranexámico a pacientes que no van a mejorar con ácido tranexámico, como un hematoma extradural, como un hematoma subdural hiperagudo, como por ejemplo un daño axonal difuso. Y eso hace perder la potencia estadística. Quizá el hecho de administrar tranexámico solo en algún grupo de estos, como por ejemplo las contusiones cerebrales, podría dar mucha mejor evidencia que solamente hablar de un traumatismo craneoencefálico grave. Y por supuesto, esto es solamente un punto más dentro de lo que implica el manejo del paciente con TEC grave, que es bastante más complejo que solamente administrar un fármaco. Muchas gracias. Gracias, doctor Ganitrot. Excelente ponencia. Y vamos a pasar a la rueda de preguntas. Tenemos 3 preguntas en el chat. La estudiante Ameliane de Brasil nos pregunta sobre el factor de von Willebrand. ¿Tiene alguna relación con el aumento de la lesión traumática y se considera un biomarcador en este contexto? Doctor Amorim, si nos ayuda con esta respuesta. Sí, creo que el doctor Paraños escribió que no es un marcador de alteración del tromboelastograma. El factor de von Willebrand está asociado a las lesiones endoteliales, porque está la función de hacer la agregación
plaquetaria. No trauma de cráneo nosotros tenemos lesiones vascular, pero los estudios que avalian del factor de von Willebrand como biomarcador es muy poco. Creo que aprovechando Meliani, quiser hacer una metaanálisis a respeito del tema antes que los chinos hagan los metaanálisis a respecto del tema, pero es más considerado como dentro de un contexto de alteración de la coagulación. Perfecto, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta respecto a la evidencia sobre las concentraciones plasmáticas de los biomarcadores, si pueden ayudar a tomar decisiones quirúrgicas tempranas. Creo que es muy complejo la decisión baseada en umbrales. Creo que nosotros podemos hacer varios estudios, pero nosotros siempre vamos a hablar, no, tenemos que analizar el contexto. Entonces, el contexto de la clínica asociado a los exámenes de imágenes puede ayudar a usted a tomar la decisión de operar o llevar ese paciente para el quirófano. Entonces, creo que nosotros estamos caminando estamos nesse caminho de considerar o contexto e os biomarcadores vão ser outras formas de nós avaliarmos de uma maneira mais global, indicar ou não a cirurgia. Pero nível umbral não creio que nós tenemos. La última pregunta sobre biomarcadores la hace igual un estudiante de acá de Ambato. Considerando la evidencia creciente sobre la proteína ácida fibrilar glial como biomarcador de daño cerebral en el traumatismo craneoencefálico, ¿podría su expresión sostenida poslesional ser también un indicador precoz de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? ¿Y de qué forma podríamos integrar su monitoreo en protocolos de seguimiento a largo plazo en pacientes con traumatismo craneoencefálico? Sí, perfecto. Creo que sí, la proteína glial ela está relacionada con la agliose, activación gliótica a longo plazo. Entonces, la proteína aumentada a longo do tiempo, de días, porque la proteína tiene a caer. Pero aquelas situaciones en que usted mantiene la proteína glial ativada durante muy tiempo, puede ser relacionado con doença degenerativa. Pero la asociación con biomarcadores que avalian los neurofilamentos, como la neuroenolase o proteína tau, son marcadores que están más asociados a los procesos neurodegenerativos. ¿Ok? Y cómo colocar eso en protocolo es muy complicado. Nosotros varios en ese momento, creo que precisamos más estudios para nosotros indicar, no, tener que hacer una proteína glial con 3 meses, 6 meses. No tenemos evidencia pero es un camino. Por algo empezamos. Y lo importante es comenzar con estos estudios, después se estandarizará. Doctor Canitrot, me había pedido la palabra. Muchas gracias, Piedad. Quería hacerle una pregunta a Robson. Por supuesto que es un tema vedette, le llamamos cuando es un tema atractivo, el hablar de los biomarcadores, pero actualmente, ¿realmente no te parece que la utilidad del biomarcador parece ser solamente en traumatismo craneoencefálico para tomar una decisión si le vamos a hacer una tomografía o no a un paciente que está en condición leve? Por lo tanto, si yo tengo un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave, en coma, no tiene sentido hacerle biomarcadores. Si tengo un paciente con unas contusiones hemorrágicas, con un hematoma extradural, un hematoma subdural hiperagudo, no tiene sentido hacerle biomarcadores. Solamente si tengo un paciente que está en Glasgow 15 o 14 y quiero saber si le voy a hacer una tomografía de cerebro, ahí voy a usar el biomarcador para tomar la decisión de la tomografía. Por lo tanto, me parece que hasta este momento solamente es útil el biomarcador para que las aseguradoras
disminuyan los pagos de la cantidad de tomografías craneoencefálicas que se van a realizar, pero no tiene un factor importante para toma de decisiones. ¿Qué opinas tú sobre eso, Robson? Mário, tudo tem que ter começo. Creio que o começo é de fato a decisão se faz hace ou não a tomografia. Temos muitos ambientes que não temos tomografia e os biomarcadores têm uma função crucial nesse sentido. E à medida que nós temos mais estudos, entendemos melhor o que acontece com o cérebro. Quanto mais informação nós temos, melhor. Muitas vezes nós temos dúvidas entre operar ou não operar um paciente. Uma coisa é um extradural grande, não tem dúvida, o biomarcador não serve nesse momento para tomar a decisão, pero ele pode servir neste mesmo paciente para nós outros identificarmos o prognóstico. O quanto o hematoma extradural grande causou de lesão cerebral. ¿Ok? Entonces, precisamos de más estudios para validar eso. Muchas gracias, Doctor María. Paraños. Doctor Paraños, tiene la palabra. Y sí, gracias. Duas cosas que quiero comentar. Que como ya he contestado la pregunta en los chat de la proteína fibrilar, fui muy enfático de que no tiene futuro, ni presente, ni pasado para proteína fibrilar con doença degenerativa en ese momento. Porque nosotros sabemos que ela tiene una alteración muy rápida en trauma. Nós só vamos ter alteração da proteína fibrilar, como Robson ha mostrado, com muito tempo de evolução. Então, ela não vai lhe dar uma informação precoce da doença neurodegenerativa, mas ela dá uma informação precoce da doença traumática inflamatória. E a outra coisa é a pergunta que Mário acaba de falar. Eu penso que os biomarcadores é uma coisa que estudamos há muito tempo. Não sei quantos médicos neurocirurgianos estão aqui com mais de 50 anos de trabalho em neurocirurgia. Eu tenho esse tempo de ter neurocirurgia. Na década de 80, todos se lembram muito bem dos protocolos de biomarcadores da enolase e do S100B protein para paro cardíaco. Quando o paciente teria S100B proteína muito alta, não se deveria investir. Muitos processos jurídicos, porque se foi comprovado que a S100B proteína não mostrava a recuperação do paciente. Já a enolase, não. Até hoje se ha utilizado a enolase como marcador de não recuperação pós-paro cardíaco. Então, eu penso que os biomarcadores, em esse momento, em meu raciocínio, não utilizo acá em Brasil, não há autorização para utilizar. Mas, se tenho um paciente com um hematoma extradural pequeno, com biomarcadores elevados, não vou operar. Se tenho um paciente com hematoma extradural grande, com desplazamento da linha média e com biomarcadores normais, vou operar. Então, nesse momento, estou de acordo com o Mário. Não me vai fazer diferença de biomarcadores para decisão cirúrgica. O que penso que biomarcadores é espetacular para o paciente que tem Marshall 2 e está em coma. Por que está em coma? Não tem hipertensão craniana, as cisternas estão normais e o paciente não acorda. É uma lesão axonal difusa de mesencéfalo. Não, está normal a ressonância. Nesse ponto é que acho que os biomarcadores vão nos oferecer muitas informações, porque vamos começar a entender da biologia do trauma. Porque nós outros neurocirurgianos conseguimos entender a mecânica. Somos mestres em la mecânica. Agora que começamos a trabalhar com biologia do trauma. E agora vamos começar. Saímos de uma fase física de números para um environment metabólico. E agora estamos indo para um environment biológico. E cada vez que se migra de um environment para outro, temos mais conhecimento para entender a gravidade do TEC.
E nesse ponto é que penso que o biomarcador vai nos ajudar, conhecendo melhor a biologia do trauma. Muchas gracias, profesor. El doctor Daniel Godoy. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Saludo a todos los amigos. Mario, hace mucho que no te veo. Quiero hacer 2 o 3 comentarios al respecto. El primero, al menos en la Argentina, el costo de un seguimiento de una semana con biomarcadores supera ampliamente el costo de la tomografía computada. Así que no es una razón, digamos, económica el hecho de los biomarcadores sí o los biomarcadores no. No obstante ello, los biomarcadores están absolutamente en pañales. Recién estamos aprendiendo a interpretar y creo que ese es el talón de Aquiles que tiene el análisis de los biomarcadores. Hoy por hoy, yo creo que no estamos en condiciones ni siquiera ni de indicar un monitoreo con respecto a los biomarcadores. Ni siquiera podemos establecer un pronóstico. Hay que tomar todo con mucho cuidado, porque el talón de Aquiles, insisto, es la interpretación de los biomarcadores. Una cuestión que está muy en boga y creciendo día a día y cada vez más es que los pacientes con trauma de cráneo moderado y severo tienen disfunción del sistema linfático. Durante muchos años se consideró al espacio intersticial como un actor de reparto, un actor de segunda. Sin embargo, el espacio intersticial por donde circulan todos los biomarcadores está absolutamente disfuncionante. El sistema linfático está disfuncionante. Y una de las consecuencias es justamente que contribuye a la mala interpretación de los biomarcadores. Porque la única forma que tienen de eliminarse o llegar a la sangre, obtenerse, es a través del funcionamiento adecuado del sistema linfático. Ustedes fíjense que, por ejemplo, el tipo de sedación modifica los valores de biomarcadores. No es lo mismo sedar a un paciente con propofol que con dexmedetomidina a la hora de evaluar un biomarcador. O sea que la cosa es mucho más compleja. El paciente con biomarcadores con hiperactividad simpática funciona diferente a un paciente con biomarcadores en un individuo que no tiene hiperactividad simpática. De manera tal que estamos en pañales, ojo, cuidado, yo creo que es útil, absolutamente útil, lo va a ser, pero es una herramienta complementaria. Y bajo ningún punto de vista, hoy por hoy, podemos incorporar el análisis de los biomarcadores a una decisión clínica y o quirúrgica. Muchas gracias, doctor Godoy. Y aprovechando su presencia, yo tengo una pregunta en cuanto al traumatismo craneoencefálico moderado, que ya hemos hablado de esto de potencialmente grave. ¿Ustedes han dictado indicaciones para la intubación en estos pacientes? Los pacientes, nosotros consideramos que este tipo de paciente, el paciente con traumatismo de cráneo 9 o 10, para nosotros es un paciente grave. Para nosotros es, y lo hemos discutido, creo que todos estamos absolutamente de acuerdo, el paciente con 9 o 10, potencialmente grave sí, o nuevo trauma de cráneo grave, es un paciente que ya requiere de por sí, poner todas las medidas necesarias para justamente evitar lo que va a suceder después. Si hay algo que a mí me llamó la atención hace muchos años, que me dedicara al tema del trauma de cráneo moderado, era cuando te llamaban a la emergencia y te decía, este paciente ingresó hace 4 o 5 horas de tal manera, y cuando te estaban llamando a vos, era un paciente totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con trauma de cráneo moderado brindan una única oportunidad. Y esa única oportunidad generalmente la perdemos porque no hacemos las cosas como corresponde. Y eso significa no hospitalizarlo de manera adecuada, no evaluarlo de manera adecuada en su contexto, subestimarlo, es moderado, lo dejo en un costado de la emergencia.
y a las 2 o 3 horas te llaman y el paciente resulta que está con una pupila. Yo siempre me hago la pregunta, he buscado muchísimo por la bibliografía, estamos analizando datos, ahora vamos a incorporar a los pacientes de Robson, del doctor Paiva, para que la muestra sea mucho más grande, de un dato del que no se habla o se habla muy poco. ¿Cuántos pacientes con trauma de cráneo grave fueron previamente moderados? Yo les puedo asegurar que el dato va a ser mucho más sorprendente del que uno piensa, ¿sí? Teniendo en cuenta de base que por cada 2,5 traumas de cráneo moderado hay un trauma cráneo grave. O sea que es mucho más frecuente de lo que se imagina. De manera tal que voy a insistir en varios conceptos y coincido con muchos de ustedes y le agradezco muchísimo que les interese tanto el tema, porque es un problema inherente a todos nosotros. Yo les voy a contar una anécdota pasada, previa publicación de Neurosurgery, y una de ayer a la tarde. La anécdota pasada fue que cuando nosotros hicimos estas recomendaciones, este consenso latinoamericano, siempre seguimos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rubiano, con el cual trabajo hace muchísimos años, como queriendo la bendición de los europeos o de los americanos. Es como que nosotros no tuviéramos la suficiente capacidad o necesitáramos que el cura de Estados Unidos o de Europa nos dé la bendición. Resulta ser que todo este tipo de cambio de paradigma surgió de nosotros, de Latinoamérica. Cuando yo le propuse a la Brand Trauma Foundation que analizara las recomendaciones que nosotros habíamos escrito y llegado a cabo, la Brand Trauma Foundation me invita a una reunión. Me invita a una reunión con voz, pero sin voto. Yo tenía que escuchar lo que decidía el BOA. Y el tema era si ellos endorsaban o no las recomendaciones que íbamos a publicar. Escuché atentamente a todo el BOAR a uno por uno. Y me puse muy contento cuando los escuché, porque yo dije, lo van a endorsar. O sea que los comentarios eran muy buenos. Sin embargo, una sola persona de los 8 miembros dijo, es imposible que nosotros endorsemos esas recomendaciones porque significa que tenemos que cambiar todo el paradigma de la evaluación y manejo del trauma de cráneo. Razón por la cual no lo vamos a endorsar, sino vamos a participar como auditores del paper. Muchas gracias, doctor Godoy. Considero así. Déjame una última reflexión. Ayer estuve en una reunión sobre TEC moderado con neurocirujanos italianos y algunos europeos. Uno de ellos, que voy a dar el nombre, el profesor Sauquillo, dijo, nosotros en Europa ya prácticamente no tenemos trauma de cráneo ni moderado ni grave. Miremos a Latinoamérica. Y excluyéndome absolutamente, dijo el doctor Sauquillo, hay un grupo de Latinoamérica que hay que mirar seriamente, no solo por las ideas, sino por la manera de encarar los problemas y cómo lo están llevando a cabo. Creo que nosotros, los europeos, debemos prestarle no solo atención, sino mucho apoyo. Y esa fue la reflexión que me quedó de la discusión con neurocirujanos europeos de primer nivel ayer a la tarde. Agradecemos su ponencia, doctor, sus consideraciones. Y esta ha sido una sesión de alto contenido y calidad científica que nos deja aspectos actuales a pensar y también muchos a ponerlos en práctica. Le doy la palabra al doctor Robson Amorín, coordinador del capítulo. Ok, muchas gracias a todos por la presencia. Tenemos que cerrar la reunión por conta do tiempo. Muchas gracias. Outros, Jair, ¿tiene alguna cosa a hablar? No, no, creo que no. El doctor Centeno tal vez tiene la Centeno, mano levantada.
Centeno. Adrián Hasta ahí. estaba con la mano levantada. Bueno, primero que nada, un agradecimiento, Robson, Piedad, profesor Zapata, doctor Canitró, a Jorge, que nos conocemos hace muchísimos años. Un gran saludo y respetos. Yo creo que lo que acaba de decir el profesor Godoy es muy importante. Europa y Estados Unidos están abocados a mucho ver tecnología y ciencia. Están viendo lo molecular, están viendo lo genético y se está dejando de lado ciertos paradigmas que son muy importantes para nosotros. Nosotros como Federación Latinoamericana, Robson sabe que tenemos que presentar una serie de documentos y consensos para poder ir institucionalmente presentando soluciones y presentando propuestas. Y creo que lo que decía el profesor Godoy es muy importante, Robson, y hay que recoger en estos webinars y en todos los congresos lo positivo. Y lo positivo de esto, que una de las cosas más positivas es que debemos en Latinoamérica hacer un estudio y un consenso de expertos en el tema de trauma encefalocraneal moderado. Creo que es muy importante porque, como decía, no hay trauma encefalocraneal abundante en otras partes. En la India, en Pakistán sí, pero en otros países desarrollados el trauma encefalocraneal moderado y grave creo que ha ido disminuyendo, paulatinamente disminuyendo, con las medidas de prevención, con las normas y las leyes, con la educación. El tema es, Robson, que ahora tenemos el desafío de la FLANC de dar respuestas a la gente con la gente que nosotros trabajamos, con la gente que vivimos, que son los neurocirujanos latinoamericanos, para tomar conductas adecuadas en patologías que sean prevalentes. Y donde más, la epidemia silenciosa que tenemos nosotros, la epidemia sin vacuna, que es el traumatismo encefalocraneal, y que creo que lo único que nos queda es estudiarlo, desmenuzarlo y sacar documentación para los colegas latinoamericanos y probablemente les sirva a los colegas europeos y americanos, pero sobre todo para los colegas latinoamericanos. Así que ahora tenemos una propuesta de hacer consensos y creo que sería muy interesante que el consenso de trauma encefalocraneal moderado, que lo tendría que liderizar tú, Jorge, invitarlo al profesor Godoy, que tiene muchísima experiencia en el tema, el capítulo de neurotrauma de la Federación Mundial, de la Federación Latinoamericana, presentar un proyecto de consenso sobre el manejo de esta patología, presentarlo en el Congreso de Lima, en el Intermeeting de Lima, y tener ya un documento final en el Congreso de Panamá, porque cada capítulo va a presentar un consenso. Por ejemplo, trauma raquimedular lo va a presentar Columna, ya lo están trabajando y sería muy interesante que nosotros tengamos un consenso para nuestra realidad. Sin más, no quiero extenderme y molestarlos. Ustedes saben cuánto me gusta el trauma encefalocraneal. Le agradezco aquí a mi profesor que debe estar por aquí, el profesor Corbalán, que ha sido un mentor para el tema. Y todo lo que quiera el capítulo de neurotrauma, vos sabes, Robson, que la Federación Latinoamericana está dispuesta a hacer. Muchas gracias a todos y un abrazo y un agradecimiento especial a Robson por haber organizado, a Piedad, al profesor Jorge Paraños, un gran amigo, al profesor Felipe Zapata, al doctor Canitró. Un abrazo y muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez, sino simplemente la primera. Gracias a todos. Buenas noches. Piedad. Buenas noches, Marcelo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches Gracias a todos. Hasta Buenas una noches. próxima. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, cariño.